por estar hoy con nosotros. Hoy ya 10ª sesión de este ciclo de Long COVID, en donde estamos abordando desde diferentes perspectivas toda la patología que representa la COVID persistente. Y ya sabíamos desde el principio que los síntomas neuropsiquiátricos, como a mí me gusta llamarlos y como a ti te gusta llamar neuropsiquiatría, el otro día me comentabas, ¿no? Pues es uno de los síntomas, creemos, de los más frecuentes, ¿no? ¿Qué podemos decir de cómo de frecuente es y qué tipo de síntomas nos suelen explicar los pacientes de COVID persistente en esta esfera? Es muy variado, ¿no? La verdad es que hemos tenido desde el inicio del COVID pues una perspectiva que todos conocemos del repunte de los problemas de salud mental, empezando desde el confinamiento, ¿no? Y que sin duda han sido unos factores estresantes que ahí también han movilizado y han convertido esta epidemia, ¿no? De salud mental o de no salud mental, por desgracia, que estamos sufriendo todavía y que sabíamos que iba a ser la segunda gran pandemia que iba a venir asociada. Y desde luego, pues como tú bien dices, en el COVID persistente pues no puede ser de otra manera, ¿no? Al fin y al cabo sabemos que el COVID persistente afecta al cerebro y como tú bien dices, pues la neuropsiquiatría concebida como una especialidad que explique y trate los problemas que afectan al cerebro y afectan no solo los neurológicos, sino los psiquiátricos, pues tenemos problemas de todo tipo, pero fundamentalmente los más frecuentes serían los asociados a la ansiedad y la depresión, que por otra parte son las patologías más frecuentes. Ciertamente no son los síntomas más frecuentes que nos encontramos, esos síntomas depresivos, esos síntomas de ansiedad. Muchas veces los pacientes piensan que tener un síntoma aún es un estigma, ¿no? De los síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? Lo que debemos dejar claro es que es un síntoma de una causa orgánica, que hay una alteración de una barrera hematoencefálica en la que se va a producir una alteración en los neurotransmisores y donde también tenemos elementos importantes más allá de este cerebro de la cabeza, sino nuestro segundo cerebro, que es nuestro intestino, ¿no? Entonces, me gustaría conocer un poco qué se sabe hoy en día si podemos decir alguna cosa sobre el tema, porque estamos en una clínica como un healthcare, una medicina integrativa, funcional. ¿Qué podemos decir sobre el conocimiento sobre el mundo psicobiótico, la relación entre el cerebro, el intestino y la patología, la depresión, la ansiedad, ¿no? ¿Qué interacciones existen? Sí. Bueno, me encanta lo que tú dices, ¿no? De tratar de normalizar primero la enfermedad mental como consecuencia de eso, de una serie de alteraciones que ocurren en nuestro cerebro y que por lo tanto no podemos tratar a nuestros pacientes que tienen problemas de ansiedad, depresión o incluso psicosis de una manera distinta que si tienen un temblor esencial o un Parkinson, porque son todas enfermedades cerebrales que afectan a las neuronas y que la persona que lo vive no puede autoestigmatizarse pensando que es un problema que deriva pues de su voluntad o que es de otras causas, por problemas degenerativos personales, ¿no? De degeneración personal, caracterial, como antes se atribuía, ¿no? O sea, eso queda clarísimo. Entonces, como tú bien comentas, pues los problemas cerebrales que afectan a la zona de las emociones o a la zona del pensamiento, pues se ven influidas igual que el resto de las alteraciones neurológicas que vosotros estáis viendo igualmente y que tienen mucho que ver con esas alteraciones de la barrera hematoencefálica que tú comentas, la tormenta de citoquinas, los problemas de autoinmunidad que luego se generan y, por supuesto, también los relacionados con la microbiota, que cada vez sabemos que es, como tú dices, el segundo cerebro donde pues alteraciones muy sutiles y que es necesario tratar, obviamente, pues pueden repercutir en qué concentración de neurotransmisores podemos tener, etcétera, y eso a partir de ahí se genera pues un problema añadido, ¿no? Un problema de depresión en una persona más vulnerable, un problema de ansiedad, etcétera, y que tenemos que abordar de una forma conjunta. Uno de los neurotransmisores más conocidos por la población, ¿no? Sería la serotonina, ¿no? De hecho,
cada vez ya van apareciendo papers en los que hablan del beneficio de inhibidores de la recaptación de serotonina. Se conoce, por ejemplo, que SARS-CoV-2, que es un receptor de la C2, competiría justamente en los inhibidores de la recaptación de serotonina. Por eso hoy, por ejemplo, hoy mismo una paciente me explicaba cómo al iniciar el tratamiento con inhibidores de la recaptación de serotonina había visto una mejora en cuanto a su fatiga, en su síntoma, que era fatiga, no era un síntoma depresivo, sino era un síntoma de fatiga, ¿no? Y teniendo en cuenta que nosotros valoramos al día de hoy la persistencia viral o la persistencia de fragmentos virales o de proteína S, entonces cualquier molécula que nos pueda ayudar a competir contra el virus nos va a ayudar. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿en qué nos van a ayudar realmente? ¿Qué es la serotonina? ¿No? ¿Qué funciones tendría a nivel cerebral nuestra la serotonina? Y si tendría una función más allá del cerebro. Sí, sí, no, la serotonina, eso a veces es un neurotransmisor ubicuo en el cerebro, que sabemos que está repartido en todas partes, que funciona de una manera, como yo les suelo explicar a los pacientes, como el séptimo de caballería, que va allí a donde hace falta para tratar de mantener esas situaciones que se están produciendo, esas alteraciones, esas dificultades para adaptarse al estrés, donde hay situaciones conflictivas, pues allí acude la serotonina y trata de regular y estabilizar esa situación. Entonces, muchos de nuestros pacientes que tienen ansiedad y depresión, esta forma de acudir del séptimo de caballería de la serotonina, pues se produce una disrupción global en su funcionamiento, funciona de una manera caótica, irregular, a veces de una manera muy intensa, a veces de una manera baja, y lo que hay que hacer es regularlo a través del... Lo podemos hacer a través de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, entre otras cosas que sin duda van a ayudar y ayudan de forma general, ¿no? Has comentado también lo de la fatiga crónica, que tiene mucha relación, no con la depresión en sí misma, pero sí con el COVID persistente. Es otro de los síntomas, ¿no?, que aparece más frecuentemente y que más se suelen quejar los pacientes y que sin duda se pueden beneficiar con los ISRS. El otro día colgaba un paper en el que hablaban del estrés. El estrés como un proceso en el cual se produce inflamación, ¿no? El estrés, los estresores vitales, como consecuencia de una inflamación a nivel corporal y en concreto un daño de envejecimiento celular, aumentaría el envejecimiento celular y haría una disfunción de la mitocondrial. El paciente de COVID persistente, una de sus características fundamentales sería la senescencia celular, o sea, ese envejecimiento, la oxidación y la disfunción mitocondrial. Con lo cual, en las situaciones de estrés, en el paciente de COVID persistente, son totalmente contraproducentes porque empeora muchísimo su situación. Entonces, ¿qué tipo de herramientas desde la neuropsiquiatría, ¿no? ¿Qué tipo de abordajes, ¿no?, para el abordaje del estrés? Estuvimos aquí con la doctora Galindo, con Cristina Galindo, la psicóloga, en una ocasión que nos invitó y la verdad es que fue fabulosa la entrevista. Pero para redondar un poquito más de este tema, ¿no?, lo importante de la gestión del estrés. Sí, sí, sin duda, lo has comentado tú muy claramente. O sea, el estrés es el enemigo silencioso. Muchas veces los pacientes no se dan cuenta de los estresados que están hasta que se los señalas, ¿no? Y cómo va generando, pues, todos estos frentes que tú has comentado, ¿no?, a todos los niveles. Y es evidente que en el COVID persistente, que además se ha producido toda esa inflamación y toda esa situación, pues a más con el estrés, pues redunda en un perjuicio gravísimo para nuestros pacientes que no se dan cuenta. Entonces, el problema está en que cada vez el paciente que está estresado, pues, se regula peor con el estrés, con lo cual es un ciclo vicioso, cada vez tiene más estrés, etcétera. Como decía, yo creo que hay que hacer ese abordaje desde el punto de vista psicológico. En muchas ocasiones es muy importante darles herramientas para enfrentarse a las situaciones de estrés, pero también a veces hay que tomar fármacos que ayudan a soportar esa situación, ¿no?, para que lo entiendan todas las personas. Cuando uno está cojo, aunque sea de una manera menor, pues no puede caminar, y si no camina, pues está peor de la cojera y no hace la rehabilitación. Entonces, hay veces que hay que apoyarse en una muleta, de alguna manera, que eso sería el fármaco, para empezar esa rehabilitación, empezar a manejar el estrés de una manera adecuada.
con actividades de la vida diaria podemos mejorar el estrés, el ejercicio físico, por ejemplo, ¿no? Sin duda, sin Se asocia a Cada vez está más claro que el ejercicio físico es casi... socializar. Socializar, efectivamente. Yo siempre recomiendo a los pacientes que tengan una agenda completa, ¿no? De todas esas actividades que sabemos que son buenas, ¿no? Evidentemente tenemos que hacer cosas por obligación y, por desgracia, pues tratar de hacerlas con el menor estrés posible. Luego tenemos que hacer cosas de devoción porque las necesitamos para nutrirnos de las cosas que sabemos que nos producen placer, para generarnos nuestras endorfinas, disminuir nuestra tensión, disminuir nuestra inflamación. Luego también tenemos que introducir, pues es un poco de ejercicio que nos ayuda también en esta línea, introducir aspectos de socialización, como tú dices, diarios, ¿no? Lo vimos durante la pandemia, el aislamiento social es tremendamente negativo, el ser humano necesita relacionarse y relacionarse es relacionarse casi todos los días y no todos los días, ¿no? Entonces hay que introducir una serie de horas en nuestra agenda, ¿no? Que nos permitan así librar la batalla de sentirnos bien. Hablando de horas, aprovechando, otro de los síntomas muy frecuentemente que aparece en neuropsiquiátrico es el insomnio. El insomnio, que además sabemos el perjuicio, ¿no? Que produce al paciente, ¿no? Evidentemente la fatiga, la capacidad de inflamación que tiene las pocas horas de sueño y la hormona, por excelencia, la melatonina, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir del sueño, los trastornos del sueño? ¿Qué le podemos decir a nuestros pacientes? Bueno, el sueño es que es fundamental, ¿no? Como tú has señalado, o sea, es absolutamente imprescindible. Cuando hay gente que dice, no, es que duermo 4 horas, 5 horas y me vale o voy tirando, es una situación que seguro que va a sufrir en algún momento y va a entrar en el caos. O sea, la regulación del sueño, la higiene del sueño debe ser algo a continuar. En esa agenda que le colocábamos a nuestro paciente idealmente durante prepararle, inducirle a la noche, mantener la higiene del sueño, no utilizar aparatos electrónicos que emiten luz, que sabemos que estimula a nuestro ojo diciéndole que es de día cuando debería estar induciéndose al sueño, el tratar de hacer una rutina que le ayude a irse relajando, bajando revoluciones de forma gradual, porque no podemos pasar de 4.000 vueltas a inmediatamente meternos en la cama, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta higiene del sueño que nos permita dormir las 8 horas. La melatonina, pues yo creo que es muy útil en muchas ocasiones y ayuda a regular. Hay pacientes que dicen que lo toman como hipnótico, pero no es un hipnótico. Realmente lo que hace es ayudarnos a regular ese ciclo sueño-vigilia tan importante. De hecho, en long COVID también existe ya, y en COVID agudo, ha habido estudios en los que han demostrado que dosis altas de melatonina se asociaban a una mejoría clínica de los pacientes. El hecho de la melatonina, lo hablaba con un compañero justamente de Blue, como la melatonina ya tenía estudios de evidencia científica, ¿no? de la mejora clínica. Otro tema interesante en el tema de del long COVID o de la COVID persistente es el hecho de que sea más frecuentemente en la mujer. Entonces, quisiera preguntarle, ¿no? como experto en psiquiatría, si también hay una diferenciación de sexo por patologías en psiquiatría. Sí, si hay una diferencia de psicosis en hombre o en mujer, en neurosis, sí. Hay una diferenciación. Sí, la hay. Los estudios epidemiológicos así lo dicen. La mujer tiene más ansiedad, tiene más depresión globalmente. La explicación de por qué tiene más la mujer más ansiedad, más depresión, pues son muy variadas, desde problemas hormonales, alteraciones hormonales, problemas sociales de adaptación en todos los sentidos, cargas emocionales aumentadas. Pero también puede ser que la mujer pida ayuda más frecuentemente. Esto se ha debatido mucho, pero la realidad es que es así. Hay más ansiedad y depresión en la mujer, lo cual no quiere decir que no la haya también en el hombre. Y en el hombre suele haber más problemas de abuso de sustancias, alcohol, alteraciones de psicosis, episodios maníacos, etcétera. Es decir, hay una redistribución claramente porque la genética
del sexo femenino es distinta, las alteraciones hormonales, la existencia de unas situaciones hormonales favorecen. En el caso de la mujer, pues es muy claro la disforia premenstrual, por ejemplo, la menopausia influye y es un periodo de mayor vulnerabilidad, el periodo posparto, claramente donde hay esa bajada hormonal tan importante, pues es un momento de máxima vulnerabilidad para la mujer, etcétera. Por lo tanto, sin duda vamos a tener esas diferencias. Muy interesante, porque además, cogiendo ese contexto, las pacientes, por ejemplo, long COVID, muchas de ellas se relaciona el empeoramiento clínico, porque es fluctuante, con el periodo premenstrual o perimenstrual. Y luego también, incluso hay un ritmo circadiano de los síntomas durante el día. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, ¿se va a ir modificada durante el día? ¿Es más durante las primeras horas, durante las últimas horas? Sí. Hay un patrón característico en la depresión con rasgos melancólicos que se suele decir que hay una mejoría vespertina o un empeoramiento matutino. Esto se correlaciona también con alteraciones en los ciclos del cortisol, que es uno de los marcadores más característicos en la depresión con características melancólicas. Por lo tanto, sí que suele hacer esa variación, ¿no? Y la pueden entender y la explican muy bien muchos pacientes. Por la mañana tienen muchísima dificultad para afrontar el inicio del día, mucha ansiedad, les cuesta, se quedan en la cama a veces para arrancar, los problemas de movilidad aumentan y sin embargo a lo largo del día lo van mejorando, incluso pueden llegar al final del día sintiéndose bien de forma característica. Lo malo es que al día siguiente este ciclo se vuelva a repetir como el día de la marmota. Ahondando en esto de los ciclos, más allá del día a día, también las estaciones. ¿Varían también? ¿Hay estaciones en las que la primavera, el otoño, el invierno? Sí, también incidirá en la incidencia de síntomas o empeoramiento de los síntomas. Hay un patrón estacional, ¿no? En muchos pacientes se repite hasta una secuencia muy característica, ¿no? De empeoramiento en el otoño o empeoramiento en la primavera de la ansiedad. Y sin embargo, durante el invierno, cuando disminuye el número de horas de luz, que también tiene que ver con la melatonina, etcétera, ¿no? Sabemos que en los países donde hay menos exposición de luz hay más riesgo de depresión, hay más aumento de suicidio. Por lo tanto, todos esos ciclos cronobiológicos a los que estamos sometidos todos nos van a afectar de alguna manera y van a afectar en la patología, claramente, ¿no? El patrón estacional, sobre todo, que tú comentabas, es muy característico en muchas patologías, en el trastorno bipolar, por ejemplo, en la depresión en general, con lo cual, pues bueno, esta situación que tenemos de estar siguiendo un patrón que todos sabemos que la cronobiología nos influye y por lo tanto si hay una vulnerabilidad pues va a haber una mayor vulnerabilidad para afectarse en determinadas situaciones. No, la verdad que es súper interesante, ¿no? Además, dar ese enfoque, como tú bien decías, ¿no? De la neuropsiquiatría, yo creo que es lo más importante, lo más básico, clave, ¿no? Sí, sí. Dar esta clave que hay una base de biología, de molecular, que luego clínicamente tú ves síntomas o alteraciones de la conducta, pero que hay una base orgánica. Si no hubiera una alteración en el cerebro, pues probablemente no habría nada. Lo que pasa es que muchas personas todavía tienen ese rechazo a aceptar que tienen una enfermedad mental por las explicaciones que socialmente se habían dado, esos prejuicios de, bueno, pues es que a lo mejor ha bebido mucho alcohol o ha tomado muchas sustancias, o es una persona débil, o es una persona que tiene menos recursos emocionales, etcétera. No, esto todo el mundo, y tú lo sabes, está expuesto a las mismas situaciones y nosotros lo vemos, ¿no? Gente con un nivel intelectual altísimo o un nivel o una extracción social alta, igualmente se afecta esto, ¿no? Porque es un problema subyacente en una mecánica, en una alteración cerebral y así lo tienen que entender los pacientes y aceptarlo porque es la mejor manera, además, de entender los problemas de la enfermedad. Totalmente. Tú, además, me comentabas el otro día, ¿no? La importancia que las enfermedades están entremezcladas, ¿no? Que una patología neurológica y síntomas psiquiátricos, en una patología psiquiátrica y síntomas neurológicos. Claro. Estos pacientes, por ejemplo, algunos explican síntomas más psiquiátricos, como pueden ser depresión o ansiedad, pero explican síntomas neurológicos como dolor neuropático, temblores, tics, ¿no? Y todo esto se entremezcla y hay veces que uno pues cae en el lado de la neurología y a lo mejor le tratan
solo y exclusivamente desde el punto de vista neurológico o solo en el plano de la psiquiatría. Por lo tanto, por eso es importante hacer ese abordaje conjunto, porque Claro, exacto. el cerebro está todo uno, mezclado, y hay estructuras que afectan más a cuestiones emocionales, de pensamiento, de movimiento, etcétera, pero al final